Bienvenidos al espacio mediático revolucionario dedicado a la clase trabajadora y a las comunidades marginadas de Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Nuestra misión es generar, difundir y debatir estas ideas y contenidos revolucionarios para fomentar un cambio social profundo y duradero. Hoy nos acompaña en este diálogo crucial Scott Barbés, líder sindical de la Central de Trabajadores y Trabajadoras, CGT, para abordar un tema de vital importancia que es la huelga de las y los trabajadores de la compañía Suiza Dairy. Scott, saludos. Antes de adentrarnos en detalles de la huelga en específico como tal, podría primero explicarnos qué es la CGT, ¿verdad? Para aquellos que nos comienzan a escuchar por primera vez, y cuál es tu rol dentro de la CGT. Pues sí, primero que nada, muchas gracias, ¿verdad? Por en efecto estar realizando esta transmisión y obviamente esto es una forma de apoyo concreto a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico, especialmente a la huelga que hoy cumple 40 días, comenzó el 11 de junio. La Central General de Trabajadoras y Trabajadores es un sindicato que organiza personas en la empresa privada en Puerto Rico. Se funda en el 2009, finales del 2009, ya ha cumplido, ¿verdad?, sus 15 años. Nosotros, el desarrollo de la CGT en Puerto Rico, pues responde a la necesidad de distintos trabajadores organizados ya en desarrollar un sindicato más democrático, más participativo, en el cual las decisiones que les afectaban pues no se tomaran en cuartos oscuros, básicamente con los patronos, y que ellos fuesen parte, ¿no?, de esa toma de decisiones, que se utilizara y hubiese transparencia en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Que las finanzas del sindicato estuviesen a disposición, pues, de la lucha de los trabajadores. Que los trabajadores, cosas tan sencillas como que los trabajadores fuesen parte de los procesos de disciplina, ¿no? Cuando el patrón los disciplinaba, pues usualmente algunos sindicatos no le daban participación a los trabajadores, resolvían los casitos los trabajadores, ¿verdad? Sin que la participación de los trabajadores, al igual los procesos de negociación de convenios colectivos, los procesos de negociación con el tema de los planes médicos, la participación democrática en procesos eleccionarios a la hora de decidir la composición de la dirección de los sindicatos, la selección de los delegados, y en procesos organizativos, ¿verdad? En varios sindicatos en la isla, los trabajadores se organizaban, algunos organizadores de esos proyectos, como el compañero presidente José Irán López Pacheco de este sindicato, el compañero José Budé, la compañera Luz Delia Pérez, este servidor que está hablando, pues salíamos a organizar trabajadores, y se integraban al sindicato, íbamos con un discurso de participación democrática, de que el sindicato era, pues, que le pertenecía a los trabajadores, que los procesos tenían que surgir de abajo para arriba, y que todo tenía que ir en función, ¿verdad?, de la participación democrática de los trabajadores, que el sindicato fuese una herramienta de lucha también, ¿verdad?, que los trabajadores determinaran si era el momento o no de luchar, y que fue que a la hora de luchar, ya sea una manifestación, ya sea el ejercicio de la huelga, se respetaran esas decisiones y se llevaran a término. Sin embargo, pues en estos proyectos sindicales, una cosa era lo que nosotros estábamos haciendo y otra cosa era lo que tomaba, ¿verdad?, como determinaban los lideratos, ¿no? Y eso pues provocó algunos despidos, como los nuestros, y ante la negativa de estos dirigentes sindicales de retornar a las personas que habían organizado esos talleres, pues esos talleres entonces determinaron que era momento entonces ya no de intentar democratizar y reformar su sindicato, sino crear un nuevo instrumento de lucha. Y entonces, pues en el 2009 surge, luego de varios conflictos en distintas áreas, con patronos y también con sindicatos, terminar con lo que algunos trabajadores denominaban como el matrimonio, la alianza patronal, ¿no? Que era esta especie de alianza entre dirigentes del sindicato y el patrono con el que estaban negociando, ¿no? Y empezaron unas campañas y se integran precisamente estos trabajadores de Suiza Dairy, trabajadores de Índula y trabajadores de lo que antes Puerto Rico era BFI, que supongo que todavía opera en los Estados Unidos, del recogido de desperdicios sólidos. Esos tres sectores, pues entonces constituyen los primeros grupos que se organizan como Central General de Trabajadoras y Trabajadores. Y por ahí va, básicamente, en resumidas cuentas, la necesidad de un sindicato democrático, sean los trabajadores los que lo construyan y que las decisiones, ¿verdad?, se tomen en colectivo y militante, combativo. A la hora de enfrentarse al patrón no haya una conciliación, sino que haya un proceso de lucha que traiga un convenio colectivo
que atienda esas necesidades de los trabajadores y las trabajadoras en función pues, de la matrícula, no necesariamente de proteger la finanza del sindicato. Bueno, y las y los trabajadores de esta compañía, la Suiza Dairy, están organizados y representados, como bien tú explicas, y se encuentran en una movilización de más de 40 días, como nos estás diciendo. Cuéntanos sobre esas acciones, los antecedentes, el momento de lucha en el que se encuentran ahora mismo, para, como decía Omar, los primeros que escuchan, los que escuchan por primera vez esta transmisión. Pues mira, para poner en contexto, la Central General de Trabajadores y Trabajadoras lleva organizando aquí y negociando convenios colectivos con Suiza Dairy desde el 2012, 2013. Habían varias uniones, estaba dividida la matrícula en varias uniones. En la medida en que entra la CGT, pues se comienzan a unir las demás matrículas al proceso bajo la consigna de una sola unión en Suiza. Precisamente para poder desarrollar una fuerza, ¿no? Y los trabajadores poder elegir sus propios delegados, elegir su comité negociador y obviamente fortalecer uno a los otros sus procesos de negociación, porque obviamente si está todo el mundo en el mismo colectivo, pues tiene mucha más fuerza. Si vamos, ¿verdad?, un poco atrás, pues en ese periodo hubo aquí una primera huelga de 4 días de los vendedores, que son las personas que hacen la distribución y venta de leche alrededor de toda la isla, los camiones más pequeños. Esa huelga fue victoriosa, se logró un convenio colectivo, duró solo 4 días y en el camino han habido una serie de conflictos. Ya este viene siendo, si no me equivoco, el cuarto conflicto en este caso. Son el grupo del área de producción, son alrededor de 160 trabajadores que componen esa unidad contratante. En Puerto Rico se organizan los trabajadores de la empresa privada bajo la ley federal del Congreso de los Estados Unidos, Taft-Hartley. Bajo esa ley, ¿no? Para que tengan contexto nuestros amigos allá en otros lugares, ¿no? Entiendan que pues, en Puerto Rico, al ser una colonia de los Estados Unidos, pues le imponen esa forma de organización sindical a través de la ley Taft-Hartley. Así que esta unidad contratante de 160 compañeros y compañeras negociaron su convenio colectivo el año pasado en su totalidad, quedando pendiente el artículo de plan médico, específicamente la aportación del patrono al plan médico, cuánto va a aportar al plan médico en su segundo y tercer año de convenio. El plan médico lo administran los propios trabajadores y no la empresa a través de un fideicomiso para la salud y el bienestar de la Central General de Trabajadores, que entonces se encarga de recibir todo aquello que tiene que ver con planes médicos. Y es desde ahí que se negocia entonces los mismos trabajadores con las aseguradoras, luego de negociar esa aportación con el patrono. Entonces hacemos un comité de los propios trabajadores que se sientan entonces con la aseguradora para construir lo que va a ser su cubierta médica. Esa es la forma que, ¿verdad?, lo hemos determinado hacer ante las irresponsabilidades de los patronos de buscarle el peor plan médico posible, el más barato, ¿no? El de menor cubierta, pues entonces hubo ese cambio, ¿no? O sea que en ese sentido los trabajadores le han arrancado ese pedacito, ¿verdad?, de control sobre ese tema a los patronos, en el caso de la CGT. En varias empresas, ¿no? En este caso, pues Suiza Dairy, pues estaban buscando el segundo y tercer año. Ya el primer año estaba acordado, estábamos solicitando $125 adicionales, segundo y tercer año. El patrono, ante la realidad de que no se había llegado a un acuerdo, hace un planteamiento a la mesa de negociación de que firmemos todo el convenio colectivo, que se haga vigente y que continuemos negociando esa aportación de segundo y tercer año. Nosotros le planteamos que no es una mala idea necesariamente, en la medida en que los trabajadores retengan el derecho a llevar a cabo el ejercicio de la huelga como mecanismo de presión en caso de que en efecto no se llegara a un acuerdo en el periodo de un año. O sea que se le dio un año para resolver las situaciones que planteaban que querían resolver, para entonces culminar ese proceso de negociación. Ese año se cumplió el 1 de mayo del 2024. A esa fecha no se había logrado un acuerdo, el patrono no entró necesariamente en la negociación, pues como mandata el Estado de Derecho vigente en este caso, y simplemente su propuesta siempre fue, o su contrapropuesta siempre fue ninguna, ¿no? Cero, ¿verdad? Entonces, pues no entró a participar, no reconoció el proceso básicamente. Ya ante la negativa de moverse en la mesa de negociación en ese asunto, pues los trabajadores determinan el 11 de junio iniciar la huelga dentro del contexto de que existía esa estipulación de no llegar a un acuerdo, podían llevar a cabo la huelga. Así que en ese proceso inicia la huelga. Varios intentos de negociación en el camino, el patrono básicamente mantiene la posición de que no va a negociar
con los trabajadores. Finalmente, el Departamento del Trabajo en Puerto Rico, a través de una mediadora, Madeline Meliá, consigue que el patrono se siente en el Departamento del Trabajo a negociar. No a negociar, sino que se siente a mediar, a buscar alternativas para el conflicto. Luego de una discusión, ¿verdad? Esto sucede el 27 de junio, ya van más de casi varias semanas de huelga. El 27 de junio el patrono pues, plantea, mira, le plantea a la Unión, ¿cuál es tu mejor oferta? Y la Unión lo que le planteamos es que, bueno, según el proceso le toca a ustedes traer una contrapropuesta y presentar algo en la mesa. Y a partir de ahí nosotros garantizamos que van a subir las posibilidades para llegar a un acuerdo, ¿no? Que sea justo para los trabajadores y dentro del contexto que ustedes plantean, pues para ustedes. El patrono se comprometió con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y el compañero, ¿verdad? Presidente del sindicato y su comité negociador, que son los trabajadores de esta empresa, a traer una propuesta a más tardar al otro día, 28 de junio, a las 4 de la tarde. Cuando los trabajadores se despiertan la mañana posterior, 400 trabajadores, ya no los 160, 400 trabajadores que componen el resto de la matrícula en todos los demás áreas, San Juan, Aguadilla, Ponce y Toa Baja, pues entonces son despedidos con una alegada carta de cesantía. Nosotros inmediatamente pues planteamos que esto es un cierre patronal, es ilegal, contrario a la ley Tafarly, que también pues viola el convenio colectivo en caso de que en efecto fuese una cesantía como ellos plantean, porque entonces tenían que sentarse a negociar los efectos. Pero que no era una cesantía necesariamente, sino que es un lockout, una huelga patronal, a la cual no tenían derecho porque la estipulación que teníamos firmada no lo reconocía y el convenio colectivo que sí estaba vigente y que tanto tribunales y la Junta y el Departamento del Trabajo en Puerto Rico pues plantean que sí eso está vigente porque así fue que se acordó, pues les prohibía ese tipo de acción. Recurrimos a los foros correspondientes, radicando los casos, ¿verdad? Las querellas correspondientes para que se atiendan esos foros. Lo que hicimos fue redoblar la militancia aquí, ¿verdad? Para garantizar entonces, crear las condiciones para que el patrono retire esa cesantía. Sin embargo, y desista del cierre patronal. Sin embargo, el patrono ha asumido una posición de guerra contra el sindicato. El objetivo básicamente que hemos identificado grandes sectores del país, incluyendo el sindicato, es que el objetivo es la destrucción de la unidad contratante, salir del sindicato, inclusive cambiar el mercado, la industria lechera en Puerto Rico, destruir en cierta medida, ellos son el principal producto de productores de leche fresca, destruir en cierta medida la producción de leche fresca en Puerto Rico, para entonces iniciar un proceso de importación de leche de larga duración de sus empresas propias, ¿no? Que básicamente hacen todo, ¿no? Ordeñan la vaca, alimentan la vaca, sacan la leche, la preparan, la envasan y la venden, ¿no? Y traen entonces leche no fresca a Puerto Rico, sino inundar el mercado de leche de larga duración en la isla. Básicamente del Perú y de algunos otros países latinoamericanos. Pero obviamente ellos comprándose a ellos mismos, sacan... Como se hizo aquí con la industria de agropecuaria, del pollo, ¿no? Aquí había una industria nacional fuerte de pollo fresco y también de producción de huevos, ¿verdad? Y básicamente aquí el dumping de pollo congelado viejo de Estados Unidos y otros países, pues básicamente esas empresas lograron meter la presión suficiente hasta quebrar la industria agropecuaria en Puerto Rico, siendo una de las pocas industrias que pues todo se daba aquí en Puerto Rico, toda la producción, ¿no? Desde nacimiento del pollito hasta llegar a la mesa, ¿no? Pues la industria lechera es quizás la última industria en donde absolutamente todo se produce aquí, se distribuye aquí, se consume aquí. Y ante ese ejercicio, pues nosotros volvimos a redoblar, a ratificar el voto de huelga. Ellos recurrieron a los tribunales nos pusieron un interdicto que nosotros planteamos que no debe aplicar en un conflicto obrero patronal. El juez mantiene una posición de no reconocer esos estatutos, ¿verdad?, que excluyen el conflicto obrero patronal y nos establece un interdicto bajo pena de desacato. Ese interdicto se ejecutó la pasada semana con el arresto de 17 compañeros y compañeras, incluido yo, este servidor, para removernos y romper la huelga y alegadamente pues iniciar un proceso de limpieza con una empresa privada en el sentido de otra empresa, un subcontrato, ¿no? Que nosotros planteamos que eso es trabajo que le pertenece a nuestros trabajadores, por tanto, pues no vamos a permitir que eso suceda. Estamos alegadamente en violación del interdicto y en desacato, se nos removió
La limpieza no ha sucedido, a pesar de que aquí se creó un ambiente de crisis ambiental y de salud. Aquí vino el secretario del Trabajo, la EPA, del gobierno federal de los Estados Unidos, Departamento de Recursos Ambientales, a plantearle que en 5 días había que limpiar. Ellos utilizaron eso, el juez ordena entonces la remoción de los manifestantes aquí. Eso sucede, sin embargo, pues entraron, se llevaron una maquinaria, se llevaron unos tanques para recoger leche cruda, pero no se ha hecho la limpieza aún. Nosotros insistimos que ese trabajo le pertenece a nuestra unidad contratante y que solo ellos deben hacer ese trabajo, y nos hemos puesto a la disposición de defender eso sin importar las consecuencias, que es lo que hemos estado haciendo. Hasta el momento la consecuencia fue la remoción o arresto, ¿verdad? De nosotros, los 17 compañeros arrestados. Y en esa situación en la que estamos. Sin embargo, el viernes pasado hubo un acercamiento del Departamento del Trabajo. Perdónenme, salió el sol bien fuerte, luego debe estar lloviendo, afortunadamente. El Departamento del Trabajo aparentemente recibió una llamada de la empresa con la intención de sentarse a tener una conversación. Nosotros obviamente hemos planteado de que esa es la única forma de solucionar el conflicto, por medio de la negociación colectiva, planteando que si nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que someternos a las leyes que nos imponen desde el extranjero, en este caso los Estados Unidos, y siempre se nos ha acusado de que no queremos entrar en la legalidad cuando se trata de conflictos obreros patronales. Pues entonces, cuando lo hacemos, el patrono pretende salirse, ¿no? Afortunadamente, pues salirse y utilizar el aparato de represión del Estado para romper la huelga, ¿no? Y romper el sindicato de manera ilegal. Así que se participó de esa reunión. Estamos lejos en estos momentos. Ellos están en una posición un poco feudal, ¿verdad? Ellos piensan que estamos en un gran campo aquí, en donde somos agregados, y lo que tienen que hacer es sacarnos, ¿verdad? Del terreno y traer otros trabajadores dispuestos a sufrir su explotación y pues básicamente abandonar nuestros derechos y el trabajo. Estamos distantes en la negociación. Nosotros confiamos que eventualmente vamos a acercarnos, pero también entendemos que hay una intención del patrono de llevar esto hasta una situación de violencia, en donde ellos puedan ocupar la planta nuevamente y meter otros trabajadores si es que aparecen personas dispuestas a realizar el trabajo. Nuestro compromiso es defender esto hasta lograr la victoria. Y ese es el contexto en el cual estamos. Sí, Scott, mencionaste por encima ciertas situaciones que están sucediendo, ¿no? Queríamos saber con detalle los desafíos y logros que han enfrentado hasta el día de hoy. O sea, ¿cuáles han sido esos desafíos y esos logros que hasta el día de hoy pues están chocando en este conflicto? Mira, yo creo que antes de entrar a los logros, yo creo que en cuanto a desafíos, nosotros estamos dando una gran lucha en representación de toda la clase trabajadora puertorriqueña, porque entendemos que esto es una agresión contra de todo. Aquí estamos hablando de la alimentación, parte de la alimentación del pueblo, un pueblo que va empobreciéndose. Y uno de los desafíos ha sido enfrentarnos a una multinacional, el Grupo Gloria, es quien opera estas facilidades, compró Suizadería hace como 15 años también, y tienen un modelo de negocio en donde ellos básicamente no reconocen las condiciones de trabajo de sus empleados, ¿no? Ni mucho menos el adelanto de esas condiciones por medio de la negociación colectiva. Es un desafío porque estamos hablando de una empresa multimillonaria que, según el secretario del Trabajo, hubiese resuelto este conflicto con medio día de las pérdidas que ellos alegan que habían estado teniendo en el día 11 o 12 que se dio aquella primera reunión. Así que con medio día y bueno, y debo añadir que ellos llegaron a unos acuerdos con el sindicato en cuanto a los trabajadores, los vendedores se refiere, acuerdos que en menos de 24 horas en Perú a alguien no le gustó y lo retiraron de la mesa de manera ilegal también. Entonces, pues, el desafío ha sido, ¿verdad?, bregar con esta empresa que tiene aparentemente la capacidad económica y la disposición a sufrir las alegadas pérdidas, visualizando que es más una inversión si saca la unión y puede hacer todo tipo de cambios, ¿no? Tanto con las condiciones de trabajo de los trabajadores como en la industria en general. Tienen una mentalidad oligarca, ¿verdad? Son como terratenientes del siglo XIX. Esa es su forma de ver el asunto del tema del conflicto laboral y cómo manejarlo. Ellos
como les dije rápidamente, ellos se santearon o despidieron, hicieron el cierre ilegal, el lockout, para aquellos que, ¿verdad?, lo entienden mejor en inglés, ejecutaron ese lockout y eso ha sido un gran desafío porque ahora eso es un ataque, es como un terrorismo emocional y psicológico, ¿verdad? En contra de unas personas que están luchando por ese trabajo y de repente pues despiden a toda la empresa, ¿no? Y le cierran la empresa. Mucha gente ha sentido que está perdido. Y esa fue la primera reacción. Luego de eso, la participación bajó muchísimo y ha sido un esfuerzo grandísimo volver a recuperar esa militancia. Lo hemos logrado poco a poco, como se han ido viendo en las imágenes de la huelga, ¿no? Que de ese momento en adelante, en donde muchas personas pensaron que habían derrotado el ejercicio de los trabajadores y las trabajadoras en lucha, su militancia, pues se ha recuperado, ¿no? Se ha reorganizado esa fuerza. Sin embargo, es un gran desafío porque obviamente las personas pues entonces tienen que empezar a buscar alternativas económicas para subsistir, ¿no? Y en ese sentido, pues para nosotros ha sido un reto grande poder allegar mayores recursos más allá del sindicato para tratar de alguna manera ayudar a estos trabajadores. Por ejemplo, mañana hay una organización comunitaria que va a estar donando algunos cientos de compras para ¿verdad? Los unionados que han perdido, ¿verdad?, ese sustento durante la huelga, pues puedan, ¿verdad?, tener ese sustento. Hay un apoyo económico de grandes sectores del país que tratamos, ¿verdad?, de compartir con los trabajadores en la medida que también sostenemos los costos de la huelga, que han sido altísimos también. Y en ese sentido, pues nosotros hemos ido prácticamente pues desde aquel momento de menos a más, ¿no? Sin embargo, algo positivo, un logro, es que se ha ido acumulando y desarrollando aún más fuerza social en apoyo a la huelga, ¿no? Y de ser una huelga en donde la discusión era el plan médico, se ha convertido en una huelga de defensa de grandes sectores del país que se han ido uniendo, el movimiento obrero, comunitario, ambiental, agroecológico, distintos sectores se han ido uniendo al proceso de lucha, reconociendo que ya no se trata de plan médico, sino que se trata del derecho a la salud. Nosotros vivimos una sociedad que tenía un sistema de salud robusto, al menos accesible para el pueblo, ¿no? En donde habían CDTs y médicos en cada esquina y había acceso a la medicina. Todo eso se privatizó. Por eso es que ahora los trabajadores tenemos que entrar a procesos de negociación, por ejemplo, de conseguir 500, 600, 700 dólares para un plan médico. Y eso es, ¿verdad? Son procesos de negociación que estás negociando un dinero que no va al obrero directamente, sino que así mismo como llega, se va a una aseguradora privada de salud. Entonces la negociación se ha convertido en un ejercicio de tratar de un chantaje, ¿no? O es salud o es dinero en el bolsillo a través de salario, ¿no? Cuando vamos a verla desde lo económico, desde el lugar de lo económico. Y eso pues ha sido problemática y eso lo ha calado profundamente en el pueblo, ¿no? De que este conflicto se da por la crisis de acceso a la salud y la privatización de la salud en Puerto Rico. Y eso es un tema importante que está comenzando a rediscutirse en el país como una necesidad a resolverse políticamente. También el tema de la alimentación de un pueblo, cómo es que una empresa puede crear un disloque en la cadena alimentaria del pueblo, ¿no? En la seguridad alimentaria, un pueblo que se va empobreciendo. Y la leche, pues, es un producto que para muchas familias es esencial en términos nutricionales, específicamente, por ejemplo, en la EIDA, en los comedores en Puerto Rico es un derecho constitucional que los niños tengan alimento en sus comedores. Y este proceso, este cierre, atenta contra esos derechos de la niñez. O sea que en agosto comienzan las clases y es posible que no haya el producto como lo había antes, ¿verdad? Aquí los maestros le están comenzando a llamar una bandeja coja, ¿verdad? Una bandeja coja, ¿no? Sin esa parte. Y nosotros estamos planteando que un país en donde cada vez tiene un problema de alimentación y de acceso a alimentos seguros, lo vimos en María durante el huracán, la gran escasez de alimentos que hubo, pues es inaceptable que una empresa tenga esa capacidad de dislocar y de prácticamente poner en jaque toda una industria, los ganaderos, por ejemplo, y el resto de la agricultura. Y por otro lado, un tercer elemento que para nosotros ha sido bien importante es el desarrollo de la necesidad de defender los procesos de lucha y aquellas personas que están luchando, ¿no? Por ejemplo, los tribunales nos ponen un interdicto y para sacarnos de los portones, para violentar el derecho constitucional que tenemos a la negociación y a la huelga.
a la huelga específicamente. Pero ese es el mismo interdicto que utilizaron para detener la lucha de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica para evitar la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico y la entrada de Luma. En aquel caso, pues lamentablemente se respetó el interdicto. El resultado fue la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hay que rescatar. Pero es el mismo interdicto que utilizan para detener las defensas de las playas, la defensa de las escuelas públicas del país. Y cada vez que surge un proceso de lucha en donde la gente dice, oye, esto hay que pararlo, pues llega el tribunal con un interdicto, ¿no? Y se judicializa el proceso de lucha de los trabajadores o de las comunidades, distintas comunidades en el país. Entonces, en ese sentido, pues esos 3 puntos pues ya han calado bastante profundamente en la sociedad y por eso vemos que hay grandes sectores de todo, ¿verdad? El espectro político, comunitario, ambiental, estudiantil, enfrentándose y apoyando esta lucha que se está dando. Entrando en una de las cosas que mencionaste anteriormente de los desafíos en el aspecto organizativo, es uno de ellos, ¿no? Y queríamos saber también, para que la gente tenga contexto, habías mencionado que pues, la lucha comenzó en estas áreas de la producción de la Suiza. Entonces queríamos saber qué está pasando en otras plantas de la Suiza y si estas también están en riesgo de cierre en las otras plantas que tiene esta compañía. Básicamente la empresa ha planteado que va a mantener el cierre hasta que el gobierno de Puerto Rico le entregue un dinero que ellos alegan que el gobierno de Puerto Rico les debe por virtud de un caso que tiene en el Tribunal Federal. O sea que han utilizado la huelga para el despido de estos cientos de trabajadores para básicamente chantajear al pueblo de Puerto Rico y al Estado, entregarle $50 millones sin compromiso de que van a ser invertidos en Puerto Rico y que ellos no entonces van a hacer su maleta, van a poner el billete allí y se lo van a llevar y abandonar la planta, ¿no? En el caso de la planta de Aguadilla, pues ahí ellos se santearon a todos los operadores del área de producción de leche fresca y a todos los demás trabajadores de esa área. So que esa planta está apagada y mantienen sí prendida la planta de producción de UHT, que es la leche de larga duración. Esa planta se mantienen trabajando los obreros porque ahí hay un convenio colectivo vigente que no está en la misma apertura a poder lanzarse de manera legal, al menos, a la huelga, ¿no? Pudiese ser que en cualquier momento los trabajadores entonces tomen la determinación de que a pesar de que tienen ese convenio colectivo, lanzarse a la huelga. Pero lo cierto es que cala fuerte los despidos, los 400 despidos, y obviamente pues es terrorismo emocional, psicológico en contra de los trabajadores. Pero sí se mantiene prendida la planta de UHT, que es la leche de larga duración. Pero ese grupo de trabajadores, esa otra unidad contratante, que también es de la CGT, pues no tiene un conflicto suyo, ¿verdad? Laboral en cuanto a ese convenio. Ese convenio está vigente en estos momentos. Así que ellos se mantienen trabajando. Son alrededor de 25 o 30 en ese espacio específico de la planta de UHT. Pero cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya. Pueden determinar y detener aquello. O sea que pueden haber expectativas dentro de la realidad de que esos trabajadores puedan de alguna manera u otra apoyar el proceso y que se expanda a las otras plantas. ¿Cuántas en total hay en Puerto Rico? De Suiza Dairy tiene 2 plantas, una en San Juan y una en Aguadilla. Bueno, ellos pudiesen unirse al proceso de manera táctica en cualquier momento. Obviamente, pues hasta el momento, ¿verdad? Todo el proceso de parte de la Unión se ha logrado hacer dentro del marco de la ley, ¿no? La huelga, toda esa acción ha sido dentro del marco de que en esta ocasión, ¿verdad? En este contexto en particular, pues no se está violentando el aspecto de la ley. En otros contextos, pues la CGT sí ha tenido que retar la ley y afortunadamente ha ganado aquellos otros procesos de huelga en otras empresas y pues como parte de la negociación, pues tanto las violaciones de ellos como las de la Unión, pues entonces se llega a una tregua, ¿no? Y cada cual entonces, pues, como quien dice, retira los procesos legales y se llegan a los acuerdos y se logra firmar. En este caso, hasta el momento, los compañeros de Aguadilla se mantienen trabajando en cualquier momento, ¿verdad? Porque la paciencia en algún momento, ¿verdad? Se cansan y son sus compañeros, ¿no? Y pues pudiese ser que en cualquier momento haya una reacción de parte de esos trabajadores en donde digan, no, ya basta, ya basta.
ante la realidad de que el patrono en efecto tenga la intención de cerrar completamente, ¿no? Pero esos son pues procesos políticos también que se están dando, ¿no? Valver, pues nosotros, ¿verdad? Sabemos que la crisis del capital nos afecta profundamente como trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? La crisis que está pasando este sistema capitalista que tiene una tendencia a caer en crisis constantemente, ¿no? En ese sentido, pues nosotros estamos viendo que hay un forcejeo como que no va a llegar a un, o sea, no va a poder llegar a un estado de conciliación entre los trabajadores y los capitalistas, ¿no? Esa misma crisis que está afectando a la sociedad, esa crisis del capital, mencionaste unas cositas en específico ahorita, pero para retomarla, ¿cómo esa crisis del capital ha impactado a Suiza Dairy en específico? Porque vemos que la empresa viene y le echa la culpa al Estado, que, o sea, vemos que siempre se está tergiversando la cosa, entonces para traerla en el contexto de las relaciones de producción que tenemos en la sociedad capitalista, que lo vemos no tan solo en Puerto Rico, vemos la crisis a nivel mundial, cómo eso ha afectado a Suiza Dairy. Mira, en lo que se refiere a la industria de producción de leche en Puerto Rico y de productos lácteos, pues obviamente ha habido una reducción, ha habido unos cambios, ¿no?, de comportamiento. Ha habido una reducción en el consumo debido a que precisamente los trabajadores en Puerto Rico y las familias trabajadoras cada día el poder adquisitivo es mucho menor, ¿no? La pobreza es mucho más amplia. Se va profundizando cada día más con los aumentos de precios, la inflación, la resistencia de las empresas a aumentar los salarios. En estos momentos el salario mínimo aumentó y están todas las asociaciones patronales y capitalistas metidos en los tribunales ya por tercera vez, tratando de revertir esos aumentos que se lograron por ley acá estatal al salario mínimo. Así que sí, ha habido quizás una baja en el consumo, ¿no? Sin embargo, la empresa pues también aumenta precios, ¿verdad? Y recupera esas ganancias. La verdad es que la crisis del capital son cíclicas y el capital siempre se busca la manera creativa de recomponerse y lo hace a costa de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en este caso, la respuesta ante la crisis pues, es quitar derechos, ¿no? Eliminar el sindicato, de esa manera eliminan los costos de mantener esa fuerza laboral bajo las condiciones, ¿verdad?, de trabajo que tiene, no cumplir con las obligaciones. Esta empresa lleva ya casi un año en constante deuda con lo que se refiere, por ejemplo, al plan médico. Ellos aguantan la paga del plan médico por meses y el sindicato entonces ha tenido que venir a cubrir eso en lo que logra que ellos paguen, ¿no? O sea que siempre van cortando a los trabajadores, aumentando la explotación, buscando maneras de subcontratar el trabajo de esos trabajadores y tratando de dejarlos fuera de la ecuación porque les cuesta demasiado. Pero ellos su crisis la resuelven facturándonos a nosotros. O sea que la crisis al capitalista, por ejemplo, en Grupo Gloria, en este caso, pues ellos la están buscando cómo resolverla fácilmente, eliminando la estructura de derechos y condiciones económicas y de trabajo de sus empleados y lo que les cuesta, y tratando de quitarle 50 millones al Estado en una especie de rescate económico de parte del gobierno de Puerto Rico a la empresa. Sin embargo, hacen alarde hace unos meses entre los trabajadores de que el año pasado tuvieron 46 millones de dólares en superávit. O sea que es una crisis a veces artificial, ¿no? Pero cuando hay crisis verdadera, pues ellos encuentran la manera de recomponerse. Responsabilidad nuestra es entonces, ¿verdad?, aprovechar los momentos de crisis para profundizar la organización y articular procesos de lucha para alcanzar más poder, ¿no? Y poder entonces ya ir sustituyendo el modelo que siempre está en crisis. Igual estamos en estos momentos a nivel internacional, estamos viviendo unos conflictos de guerra en donde grandes recursos pues se están yendo en dirección, ¿verdad?, a esos conflictos. Y también pues eso definitivamente pues profundiza, pero ellos siempre cortan por lo más finito, ¿verdad?, que es por los derechos de los pueblos y los trabajadores. Aquí los precios cada día son peores y las intenciones del Estado de seguir aumentando impuestos y contribuciones mientras hace exento
a grandes sectores de la burguesía de tener que pagar impuestos, incluso trae inversionistas de afuera y no les cobra impuestos, están prácticamente quedándose con las casas de los puertorriqueños, porque pues los eximen del pago de impuestos a la hora de compra por medio de leyes 60, ley 22, que favorecen al extranjero para que pueda venir a invertir en Puerto Rico, cosa que no le permiten a los puertorriqueños, ni tan siquiera desde la óptica del capital, ¿no? O sea que el ataque neoliberal y el saqueo y la destrucción de Puerto Rico del Estado benefactor, la privatización de las escuelas, ¿no? El cierre de cientos y cientos de escuelas alrededor de toda la isla. Básicamente todo aquello que habíamos logrado construir dentro del mismo capitalismo y la colonia, pues ellos dijeron, oye, hasta ahí, vamos a saquear lo que queda, ¿no? Y por ahí anda la cosa, por lo menos acá. Bueno, y ante esa realidad de esas crisis capitalistas fuera y dentro de Puerto Rico, ¿cuál es el mensaje que como líder sindical tú le llevas a tanto los trabajadores de la Suiza como a los componentes que pertenecen a la CGT? Bueno, a los trabajadores de la Suiza y al resto de nuestra matrícula, que continuemos redoblando la militancia en esta huelga. Esta huelga hay que proteger sus posibilidades de vencer, que están para nosotros, están ahí, están sobre la mesa. La producción en Suiza Dairy está totalmente detenida, con excepción de aquella línea de producción en Aguadilla. Pero en el resto de la planta en donde los trabajadores están en huelga, aquí no sale un litro de leche hace ya 40 días. Esa producción está detenida y en ese sentido los trabajadores están ganando la huelga. Lo que pasa es que ahora estamos en una guerra de posiciones entre el patrono, la empresa y los trabajadores, a ver quién se ahoga primero, ¿no? Y en ese sentido, pues el llamado de nuestro Comité Nacional de Delegadas y Delegados es a continuar apoyando la huelga de sus compañeros, a seguir reforzando las gestiones de apoyo económico que se están realizando y a seguir fortaleciendo el proceso. Hay críticas porque hay otras personas participando del proceso huelgario, pero para nosotros eso es una gran fortaleza, ¿no? Tener un sindicato militante, capaz de mover trabajadores de otras empresas a participar de la huelga de uno de sus compañeros de X empresa, para nosotros es una gran victoria. A los trabajadores de Suiza Dairy, pues estamos aquí todos, o sea que lo único que puedo decir es que nos mantengamos unidos y continuemos dando la lucha, pero es una conversación que tenemos aquí permanente de solidaridad entre nuestra matrícula, ¿no? De seguir reforzando la moral de lucha de estos sectores, de este sector de la CGT que está aquí ya 40 días, es importante recalcar, y al resto del país que siga construyendo solidaridad. Y un mensaje fundamental es que el sindicato no es suficiente. Que es una necesidad que tenemos en este contexto histórico, que quizás es nuestra principal herramienta de lucha en estas condiciones en que se encuentran los movimientos sociales en Puerto Rico, pero que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que construir nuestras propias herramientas de organización, de lucha y de creación y desarrollo de poder que sean independientes, ¿verdad? A los partidos políticos que existen, que en su mayoría responden a la burguesía, y cuando no, pues no son, no son parte de un desarrollo orgánico que viene de la propia clase obrera, ¿no? Nosotros somos los que creamos la riqueza, los que producimos la mercancía con los medios de producción que nos pertenecen, aunque estén bajo la propiedad de la empresa, pero nos pertenecen, porque sin nosotros eso no es posible. Y esa es la conversación que estamos teniendo. Nosotros, por ejemplo, en este caso de Suiza Dairy, hemos sido claros, este conflicto o se resuelve en la mesa de negociación dentro del contexto que nosotros estamos planteando, que es al que nos sometemos, nos hemos sometido, que es el contexto legal de sentarse a negociar un convenio colectivo con una matrícula sindicalizada, unionada. Pero si eso no se va a respetar y el hecho de que nosotros entremos en ese espectro legal, el patrono entonces cuando no le conviene, entonces se sale de él, entonces nos está obligando a tomar otra conversación, y aquí ya los trabajadores están conversando desde el desarrollo de una cooperativa hasta las posibilidades de poner bajo control de los trabajadores en la empresa, y le estamos exigiendo al Estado a que tome una acción afirmativa para intervenir en contra de esta empresa para que se sienta a negociar, porque entonces los trabajadores, evidentemente, que muchos sabemos que estamos abandonados cuando del Estado se refiere, pues entonces ya lo van viendo y la discusión se va tornando un poco, se va radicalizando la conversación con cada día que pasa, ¿no? Las huelgas transforman vidas, transforman la conciencia de clase de los trabajadores, la fortalecen, los trabajadores se dan cuenta y se percatan de que cómo es posible de que una empresa esté dispuesta a perder
tantos millones? Bueno, pues porque la empresa reconoció que está en la lucha de clase y los trabajadores que están aquí están reconociendo entonces que también son parte de esa lucha de clase y de que existe. Y en ese sentido, pues nosotros estamos haciendo el llamado a forzar esas ideas y reconocer que los trabajadores y los patronos somos dos cosas distintas, somos dos clases sociales distintas. Ellos tienen su aparato represivo, lo están utilizando a través del Estado, utilizan los tribunales están a favor de ellos y que en ese sentido pues las formas de organización nuestras tienen que ser un poco más desarrolladas, tienen que evolucionar y ya aquí se habla del poder de los trabajadores, ¿no? Y así son las huelgas. Ese es el problema de los capitalistas, cuando no resuelven los asuntos se les pueden salir de las manos. Bueno, ya pasando a ese mismo tema, ya que se plantea la idea de que los trabajadores y las trabajadoras podrían por sí mismos tomar la fábrica si ésta mantiene el cierre, ¿cómo podemos explicar de manera más profunda esto? ¿A qué se refieren con esto? Básicamente de que los trabajadores han reconocido la capacidad de que sin ellos esta empresa, ni ninguna empresa puede funcionar. Los gerenciales por su cuenta no han podido poner esa empresa a operar. La empresa y el gobierno no han podido iniciar un proceso de limpieza. Y hay un esfuerzo por sustituir a los trabajadores. Incluso creemos que no se ha logrado hasta el momento porque no aparecen los trabajadores, porque hay un proceso de solidaridad desarrollándose en el país. El efecto de que una empresa extranjera tenga control sobre toda esta propiedad y pueda hacer lo que está haciendo, pues está llevando a pensar y está haciéndole entender a los trabajadores que sí tienen la capacidad de tomar control de una empresa y de gerenciarla incluso. Así que básicamente algunos trabajadores se plantean la toma, por ejemplo. Obviamente eso tiene unos grandes retos. Yo al menos no recuerdo que eso haya sucedido en Puerto Rico. Estamos en un proceso de desarrollo creativo de distintas propuestas posibles. Yo, ¿verdad? No puedo decir cómo va a ser. Yo puedo decir que en el ejercicio de hacerlo vamos a encontrar maneras. Si esto no se resuelve, ¿no? Y si no se respeta, lo único que estamos planteando a los trabajadores es de que esa empresa se siente a negociar como hacemos nosotros, ¿verdad? Nuestro interés es resolver la situación. Pero en la medida en que no se resuelve, pues los trabajadores tienen que salvar sus empleos y salvar el bienestar de su familia. Y si es tomando y poniendo bajo control obrero la planta, pues entonces ese reto, ¿verdad? Tendrán que asumirlo. No sabemos si llegue a eso. Hay gente planteando el desarrollo de una cooperativa. Esa otra alternativa, una cooperativa de trabajadores y trabajadoras. Grandes sectores del cooperativismo en Puerto Rico ya nos han planteado que sí es posible la financiación de un proyecto como ese. Así que si la compañía tiene una intención más allá de este cierre patronal, sino de ponerle un se vende, un letrero a la empresa, pues ya se le ha enviado el mensaje de que tiene que contar con los trabajadores y sus sindicatos como la primera opción para iniciar un proceso en esa dirección. Y es posible también, pues entonces, una cooperativa, el desarrollo de una cooperativa de trabajadores y trabajadoras. Lo cierto es que estos trabajadores tienen la capacidad de hacerlo. Y en Puerto Rico hay un movimiento cooperativo fuerte, muy fuerte, que representa gran parte de la economía puertorriqueña y que ha logrado resistir los ataques de la banca tradicional y del mismo Estado, ¿no? Así que en ese sentido, esa es una posibilidad real de poder moverse en esa dirección. Bajo la forma que sea, será el resultado, el camino a elegir, porque no va a haber una rendición de parte de los trabajadores en este proceso. Si no funciona la negociación de un convenio colectivo, si la intención de ellos es salirse del mercado y poner un letrero se vende, pues van a tener que contar con los trabajadores. Y si mantienen el cierre, pues, ¿verdad? Los ánimos cada día se van caldeando más y el coraje cada día es más grande. Así que veremos a ver hacia dónde, ¿verdad? Que va esa creatividad y esa disposición de los trabajadores. Ellos cuentan con sus sindicatos y nosotros las promesas que hemos hecho de defender esto las estamos cumpliendo y si ese es el camino, pues ese camino tomaremos. O sea, estamos con grandes sectores políticos, sindicales, sociales y revolucionarios incluso en Puerto Rico para poder hacer algo así. Contra Barber, eso es un tremendo adelanto que nosotros, pues, ¿verdad? Entendemos que es algo que aunque no se tenga unas instrucciones específicas, porque sabemos que las cuestiones son dinámicas, ¿no? Y como bien tú dices, puede surgir, esto puede explotar de una manera o de otra, ¿no? Pero en ese sentido, pues yo queríamos, perdonando, ¿verdad? Queríamos saber tu opinión sobre
la construcción de organismos políticos permanentes de la clase trabajadora, más allá del sindicato. Mencionaste algo por encima, pero si nos pudieras abundar más sobre ese aspecto de ¿verdad? Sabemos que el sindicato tiene un límite y el límite pues siempre gira dentro de las cuestiones económicas mayormente, pero si esto no sucediera como bien tú dices, pues ¿cómo tú entiendes que la importancia de lo que significan los organismos políticos de la clase trabajadora? No hay otro camino. Estamos conscientes de que los trabajadores y las trabajadoras en el mundo entero, y Puerto Rico no es la excepción, tienen un proyecto histórico, ¿no? De constituirse como la clase en el poder, ¿no? E incluso derrotar esa otra clase que nos explota, ¿no? Eventualmente el capitalismo pues va a ir cada vez, ¿verdad? Siendo mucho más violento, mucho más explotador, pero igual guarda en su interior, ¿verdad?, su propia destrucción. Eso está más que discutido y escrito, y ha sucedido en otros contextos históricos, y vivimos unos tiempos en donde se le va agotando quizás los espacios de desarrollo, ¿verdad?, al neoliberalismo en este caso, ¿verdad? O sea, creemos que en algún momento pues trascenderemos a esa otra sociedad posible, y el rol histórico de los trabajadores es superar el capitalismo y crear una fuerza política de clase que instaure otro régimen, ¿verdad? Le hemos llamado socialismo, le hemos llamado comunismo, pero lo cierto es que es algo que vamos a crear en el camino, y tendrá los nombres que tenga en su momento, y la forma de organizarse en su momento, pero sí va a ser una superación del capitalismo en donde pues finalmente reconozcamos que nosotros somos los que creamos la riqueza. No hay razón para que nos las quiten y la acumulen otras personas. Aquí nos decía un trabajador hace poco, ya él tiene como 38 años en la empresa, ya él tiene casi 70 años. Y él me decía, eso que estaban diciendo de poner la planta a producir en manos de los trabajadores para los trabajadores, eso suena brutal. Y dice, no, es que esa es la aspiración de la clase obrera a nivel internacional. En todas partes del mundo, incluso en Puerto Rico ha sido la aspiración en muchas instancias históricas. No se ha dado porque no ha nacido de la propia clase obrera, ¿no? Distintos sectores que sí pueden ser parte de la clase obrera, pero no nace desde ahí, pues lo han planteado y se han organizado en función de eso. Y dice, pues imagínate que él me decía, lo que pudiésemos hacer, por ejemplo, aquí esta comunidad, con lo que nosotros producimos, pudiésemos vivir bien nosotros y poner un hospital aquí, que no hay hospital, podemos ir al caserío allí al lado de Vista Hermosa, y poner a esa gente a tener mejores condiciones de vida, pudiésemos bregar con la comunidad de usuarios y personas sin hogar, que prácticamente la estamos alimentando también y asumiendo ese reto, ¿verdad? Y de compartir lo poco que tenemos nosotros con toda la comunidad. Aquí no se le ha negado un vaso de agua ni un plato de alimento a absolutamente nadie. Es una regla de este campamento, de alimentar a la gente que nos está apoyando. Pues, y ya los trabajadores están pensando en esos términos, ¿no? Están pensando utópicamente, es lo que quiero decir. Y en ese sentido, pues yo creo que hacia allá es que se puede ir, y hacia allá la función de nosotros, ustedes que están allí, la mía como persona de conciencia que ha estado en estos movimientos prácticamente toda su vida, es entrar en estos procesos para adelantar la historia de los trabajadores, no para meramente venir a negociar un convenio colectivo. Si salimos con un convenio colectivo, perfecto, pero lo más importante es que cuando salgamos con ese convenio colectivo o algo superior, la conciencia de clase de estos trabajadores y trabajadoras haya sido superior a la que tenía anteriormente cuando entraron al conflicto. Nosotros no podemos ser personas que llevamos a los trabajadores a un proceso de lucha tan intenso como esto, meramente para conseguir un conflicto, un convenio colectivo, y guardarnos. Nuestro sindicato tiene sus círculos de estudio sobre historia, sobre economía, sobre las distintas formas de opresión que se tienen, y desarrollamos un proceso de conversación y de tipo de educación un poco más libertaria, en función de que los trabajadores puedan llegar a sus conclusiones. Y la conclusión no falla. La conclusión es superar el capitalismo y construir otro tipo de forma de distribución de la riqueza, esta forma de organización social. Y por tanto nosotros estamos conscientes de que tenemos la capacidad de convertir este sindicato en una herramienta de apoyo al desarrollo ideológico de la clase obrera,
para trascender históricamente y cumplir con el proyecto que todos conocemos cuál es, ¿verdad? Histórico de la clase obrera internacional, e insertarnos, porque Puerto Rico es bien importante en el desarrollo de la lucha de los trabajadores en el Caribe y en el mundo. Por algo es que el imperialismo resiste soltar a Puerto Rico. De la misma forma que nos destacamos en áreas culturales, del deporte, nos podemos destacar internacionalmente en el área de la economía y de una economía obrera, ¿verdad? De justicia social, más allá de reformas, meras reformas, ¿no? Así que yo creo que aquí hay un germen revolucionario en todas las luchas y nosotros pues lo estamos reconociendo y lo estamos promoviendo abiertamente. No nos preocupa que sea que salga, ¿verdad? Que hayan críticas a eso. Nosotros hemos sido honestos desde el primer día de lo que somos, de lo que creemos. Por eso es que hay trabajadores de distinta ideología que confían en nosotros y se tiran a la calle con nosotros hasta las últimas consecuencias. En el proceso se transforman. Nos transforman a nosotros también porque también nos convencen de sus propias ideas que van naciendo los procesos de lucha. Pero siempre hacia adelante, ¿no? Nunca de forma conservadora. Bueno, y ya dando una terminación al programa, ya reconociendo también que se le lleva un mensaje a la matrícula y a cada uno de los que se envuelven en el proceso de esta y otras huelgas llevadas a cabo por la Central de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué mensaje final te gustaría brindar más allá, ¿no? Al pueblo ya de Puerto Rico y específicamente a la clase trabajadora y esos sectores más vulnerables? Pues mira, que sigamos construyendo puentes de solidaridad, que no permitamos que el miedo a la represión, a la utilización del gobierno, de sus tribunales, de sus fuerzas policíacas, nos detengan y nos hagan creer que no es posible desarrollar cambio. Nosotros en la Central General de Trabajadores y Trabajadores, cuando nos hemos lanzado a la lucha y no hemos logrado un acuerdo justo en la mesa de negociación, la razón por la cual hemos prevalecido, por ejemplo, como en huelgas en Los Cipreses, un cementerio aquí en Bayamón, es una huelga pequeña de 14 trabajadores, y huelgas como la huelga de Cadillac Uniform, es un taller de trabajo básicamente predominantemente de mujeres, ¿verdad? En el área textil, de lavado de uniformes, costura de uniformes, es como un laundry industrial. Se lanzaron a la calle y nos tiraron con todo, con la fuerza represiva de la empresa, con la fuerza represiva del Estado y con la fuerza represiva de los tribunales. Le hemos hecho frente, hemos dicho que asumiremos las consecuencias y en esas ocasiones hemos prevalecido, ¿verdad? Muchas veces en los procesos de lucha, cuando vienen esas formas de represión, pues rompen el proceso y creemos que no es posible el cambio. Nosotros lo hemos enfrentado, estamos vivos todavía, fuimos arrestados la semana pasada, 8 horas después estábamos nuevamente en la línea de lucha, estamos defendiendo los portones y vamos a lograr el cambio que hemos logrado en otras áreas de trabajo en donde hemos tenido que tirarnos a la calle para lograrlo. Así que el llamado es a la lucha permanente, a confiar en que luchando se puede vencer. Como dicen nuestros maestros, consignando a Eugenio María de Hostos, ¿verdad? No hay triunfo sin lucha. Así que en ese sentido es a continuar organizándonos, pero también a seguir uniéndonos nuestras luchas, ¿no? Porque responden a un mismo fin, a un mismo enemigo, ¿no? Que es esta visión capitalista de explotar la tierra, de enajenar la tierra, de seguir acaparando la tierra, de quitarnos las playas como bien público, de básicamente quitarnos nuestros propios hogares. Aquí una familia no puede pagar su hogar, el banco se la quita y un inversionista de ley 2022 del extranjero viene y la compra por $30,000, $40,000 en cash. Y luego la convierte en un Airbnb. O sea que para luchar en contra del desplazamiento tenemos que movilizarnos y organizarnos contra el desplazamiento en Puerto Rico. La gentrificación, que estoy seguro que se entiende un poco mejor porque es parte del contexto que están viviendo en muchos estados allá en Estados Unidos. Y el objetivo es la solidaridad. Yo creo que la solidaridad es fundamental, apoyarnos en nuestros procesos de lucha, en todas las formas posibles, participar de todos los procesos de lucha, porque esto es un solo pueblo obrero. La lucha no debe ser fraccionada, no debemos permitir ese chantaje de que si tú no eres de la Autoridad de Energía Eléctrica, no puedes defender los trabajos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que estás defendiendo es el derecho a tener energía disponible, y no solamente disponible, sino a una transformación energética del pueblo hacia una energía limpia también, ¿verdad? Que proteja el ambiente. Y nada, el llamado es sencillo, a mantener la unidad,
a fortalecer nuestras organizaciones de luchas que las tenemos, a no creer que no se está luchando en Puerto Rico. Siempre se está luchando. Siempre hay una escuela en lucha, siempre hay una comunidad en lucha, siempre hay una defensa de alguna playa, siempre una comunidad vulnerable está dando la batalla por defender sus derechos, y en vez de verlo de forma fraccionada, si lo vemos como todo un conjunto, vamos a darnos cuenta que los últimos 30, 40 años los puertorriqueños no hemos hecho nada más que resistir al neoliberalismo. Desde antes de Vieques, desde la Telefónica, desde antes de la Telefónica, aquí se está resistiendo, desde la privatización de la salud se está resistiendo, y todo eso ha sido el mismo proyecto económico. Los estudiantes universitarios han estado resistiendo la destrucción de la universidad. O sea que en la medida en que lo vayamos viendo ya como una misma lucha, nosotros vamos a encontrar la manera de organizarnos de manera efectiva, unida, y poder entonces ya hacer los cambios necesarios, ¿no? Vencer el colonialismo, asumir el control de nuestra isla y ponerla todas sus fuerzas productivas a producir para el bienestar del pueblo, y obviamente la aspiración de unirnos a nuestros hermanos pueblos antillanos para ya construir otra cosa en el Caribe, porque sí es posible, y por eso no nos los han permitido, porque realmente es una amenaza al gran capital del desarrollo de las comunidades caribeñas en una sola. Scott, ha sido un honor tenerte con nosotros aquí en el Nexo Revolucionario Media. Recordamos a los que nos van a escuchar que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en Telegram y en el medio digital y el boletín. Así que muchas gracias y cuenten con nuestro apoyo siempre en el Nexo Revolucionario. Antes de cerrar, para recordar a la compañera Alicia Pagán, combatiente revolucionaria puertorriqueña, que partió físicamente hace unas semanas, pero que la estamos recordando, y que parte de estas luchas siempre son dedicadas y siguiendo su gran ejemplo. Alicia es una combatiente fundamental, siempre la tenemos con nosotros, no podemos tenerla aquí junto a nosotros ya, pero está presente, y su memoria la quiero, ¿verdad?, reafirmar, al igual que su lucha, porque por eso es que podemos nosotros hoy dar las peleas que estamos dando. Estamos agradecidos de los sacrificios de ella y de todos sus demás compañeros. Bueno, para recordarle a los compañeros de fuera de Puerto Rico, pues que Dilcia es una ex prisionera política, al igual que tantos otros luchadores de la Antilla puertorriqueña. No olviden suscribirse y compartir nuestro contenido, lo que ven acá, con quienes desean este cambio justo y necesario. Desde Nexo Revolucionario Media, les decimos hasta la próxima, seguiremos creando contenido, e invitamos también ahora a Scott también para que pueda dar más información sobre dónde encontrar más contexto de la CGT, sus luchas, y mencionar dónde pueden seguir sus actualidades. Claro, nosotros pues tenemos, ¿verdad?, nuestra página en las redes sociales, específicamente en Facebook, Central General de Trabajadores, de Trabajadoras y Trabajadores. Le encuentra el page, le da like, y básicamente ahí todos los días se está transmitiendo lo que sucede en la línea de huelga. Se informa sobre lo que está haciéndose en este proceso, cómo van las negociaciones, y también se comparte, ¿verdad?, las noticias que se van generando, o sea, que pueden encontrar muchas, ¿verdad?, las entrevistas y todo eso, y hacia dónde vamos dirigiendo, igual las convocatorias y otras formas de aportar, ya sea en la línea de huelgas, ya sea económicamente. A través de esa página, ¿verdad?, podrán encontrar bastante información. Y tenemos nuestro correo electrónico, que es cgtpr central@cgtpr.org.